El acta de la sesión número 4 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Carta del jefe de gabinete del ministro secretario general de la Presidencia, mediante la cual lo excusa de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos de agenda adquiridos con anterioridad. Documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional, Ciencia e Innovación para los desafíos del agua en Chile y la propiedad de aguas servidas y el deber de su depuración. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra, señoras y señores diputados, ofrezco la palabra. Bien. ¿Ahora? Sí, ofrezco la palabra sobre temas varios. Diputado Fonsalía. Presidente, el lunes tuve una reunión con el encargado nacional de emergencias de la Subsecretaría de Interior, Cristian Barra, ¿ya?, quien me estuvo explicando un poco el tema de los camiones aljibes, que es algo que estamos pidiendo mediante oficio a los distintos gobiernos regionales. Me planteó que él no tenía ningún problema en asistir a esta comisión, entonces quería proponer por su intermedio ver si lo podemos invitar para el próximo miércoles para ver si podemos tratar justamente este tema de los camiones aljibe y las propuestas que él tiene en este ámbito. Hay una propuesta del diputado, ¿estaríamos de acuerdo todos en invitar a Cristian Barros? Bien. No es necesario tocar la campana, ¿no? Sí. Hay que tocar la campana. Siempre. Esto no es como en el sindicato. Cambia. Ya. ¿La palabra, nadie? Diputado. Gracias, presidente. Me gustaría poder, por su intermedio y la secretaria, poder invitar a alguien que nos explicara bien y en concreto el decreto 90, sus alcances y cuáles son las instituciones que toca. Eso me gustaría, ojalá, para una próxima sesión. Sí. El decreto 90 de aguas habla de los distintas, de cómo se echan las aguas a través de emisarios, las cantidades de químicos que deben tener, etcétera. Eso es un decreto muy, muy importante. Sí. Eso. No lo sé, por eso usted que tiene más experiencia. Sí, que no tiene... Que se vea quién es la persona más indicada. Fantástico. Eso. Gracias. ¿Se acuerda? Sí. Bien. ¿Temas varios? ¿Nadie más? Orden del día. La sesión de hoy tenía por objeto recibir al ministro secretario general de la Presidencia, quien ha excusado su asistencia, razón por la cual se ha procedido a cambiar la orden del día, invitando al señor Eduardo Baeza, investigador de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien expondrá sobre los siguientes temas: mercado del agua en Chile e inscripción y transacciones de los derechos de aprovechamiento de agua. Segundo tema es la propiedad del agua, de aguas servidas y el deber de su depuración. Sistema de tarifado aplicable a aguas grises tratadas. Don Eduardo. ¿Aló? Sí, perdón, también tenemos algunos invitados, dirigentes de Novatima, que aprovecharon la... Así que todos bienvenidos. La verdad es que yo quería exponer sobre los temas que mencionó el presidente y además que son informes que se han ido entregando, digamos, en las sesiones anteriores. Yo no voy a usar el tradicional PowerPoint, soy de una escuela más tradicional dentro de lo que es exponer ciertas temáticas y voy a usar
el pizarrón y la tiza, diría, el plumón. ¿Ah? Bueno, entremos en materia. Lo primero que vamos a explicar, vamos a hacer una línea de tiempo acá, ¿no es cierto? Y el código de aguas, como ustedes bien saben, que la DFL 1122, parte, ¿no es cierto?, se publica el año 1981. ¿Cuál es la situación en el año 81? Era abundancia, ¿no es cierto?, de H2O. No obstante, a medida que fue avanzando el tiempo, ¿no es cierto?, por ahí por el año 2005, ¿no es cierto?, y previamente también, pero en definitiva hizo crisis el año 2005, que fue la primera reforma, ¿no es cierto?, del Código de Aguas, que es la 20.017, ¿no es cierto? Se reformó básicamente porque el agua, que era un recurso abundante, comenzó a ser escaso, ¿no es cierto? Algunos hablan solamente de variabilidad climática, ¿no es cierto? Y otros introducen otro concepto, que es el concepto de cambio climático, ¿ok? Y ese cambio climático lo que hace es afectar directamente las variables meteorológicas y por ende, ¿no es cierto?, los ciclos del agua y por ende, ¿no es cierto?, la disponibilidad de agua para los diferentes usuarios. En esta reforma del año 20.017, esta reforma del año 2005, la 20.017, yo diría que el gran hito fue el tema de la patente, el pago de patente por no uso. ¿Ok? Que apuntaba directamente, básicamente, a responder a un principio de escasez, ¿no es cierto? Había problema de disponibilidad, había acaparamiento de agua, ¿no es cierto? Habían derechos sobreotorgados y una forma de regular ello era que las personas que tuviesen derecho y no los usaran pagaran una patente, ¿no es cierto?, por no uso. Primer granito. Actualmente, viene, ¿no es cierto?, la reforma al Código de Aguas, que está, ¿no es cierto?, como ustedes deben saber, está en el Senado, ¿no es cierto?, en la Comisión de Agricultura. Y de acá vienen muchos otros grandes cambios que también responden, ¿no es cierto?, a enfrentar, ¿no es cierto?, la escasez del recurso. Definamos el Código de Agua. Si lo definimos en términos genéricos, ¿no es cierto?, el Código de Agua vendría siendo como un sistema de gestión de los recursos hídricos, que debiera atender, ¿no es cierto?, para solucionar los problemas de fondo, debiera atender a una gestión integrada de los recursos hídricos. ¿No es cierto?, que es el gran desafío, ¿no es cierto?, para ir de un sistema básicamente donde, y aquí nace el concepto de mercado, ¿no es cierto?, donde en definitiva la asignación de los recursos hídricos es por vía de las leyes del mercado, ¿no es cierto?, y tender a un sistema con el mercado, pero con una gestión integrada, donde en definitiva se gestione, por ejemplo, a nivel de cuencas, ¿no es cierto?, y no en términos macro. Se incorpore, por ejemplo, la institucionalidad, es decir, que la falta de coordinación se transforme, ¿no es cierto?, en mayor coordinación, teniendo un ente, por ejemplo, administrativo, que tenga suficiente poder y autonomía para tomar decisiones respecto a lo que es la gestión de los recursos hídricos, ¿cierto? Que algunos diputados, ¿no es cierto?, un diputado, ¿no es cierto?, lo comentó en una sesión pasada, ¿cierto? Eso es tremendamente relevante. Cambiar, por ejemplo, conceptos como el dominio por uso y goce. En otras palabras, eliminar el concepto de la libre disposición. Gran cambio, porque significa que cualquier cambio de uso del agua tiene que ser informado a la autoridad, en este caso la Dirección General de Aguas. Y transformar, ¿no es cierto?, el concepto de dueño por titular. Por lo tanto, algunos detractores dicen que esto atenta directamente contra el derecho de propiedad de esa agua, ¿cierto? Y paso a ser un titular, ya no soy dueño, soy titular de esa agua. Y lo otro es que vienen las concesiones. Perdón, aquí me equivoqué, es al revés. ¿No es cierto? Es decir,
ya los derechos ya no son entregados de manera a perpetuidad, ¿no es cierto?, sino que hasta 30 años, ¿no es cierto?, hasta 30 años, y con la posibilidad de renovación. Por lo tanto, pasa a ser de un derecho, ¿no es cierto?, permanente, ¿no es cierto?, perdón, bien digo, un derecho permanente a una concesión, a un plazo definido, con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que eso se pueda renovar. Eso es básicamente lo que hay ahora. Por lo tanto, acá nos vamos a meter ahora al concepto del mercado. Como ustedes saben, desde colegio, universidad, el mercado tiene oferta y tiene demanda. Por lo tanto, hay oferentes y hay demandantes. Dicho de otra forma, vendedores y compradores. Ustedes se preguntarán de qué. ¿Qué se vende en este mercado? ¿Qué se compra en este mercado? Se vende derechos de aprovechamiento de agua. ¿Ok? Eso es lo que se transa en este mercado, a un determinado precio. Se habla, si ustedes leen la literatura al respecto, se habla siempre de un precio de equilibrio. Precio de equilibrio. Pero un mercado de aguas, ¿no es cierto?, uno de los grandes cuestionamientos que tiene es que tiene mucha distorsión, mucha falla y mucha falta de regulación. ¿No es cierto? ¿Y de quién depende la regulación? Del Estado. Y no solamente falta regulación, sino que además las regulaciones existentes, por falta de información, no responden al concepto o al fenómeno de escasez hídrica de la manera que deberían responder. Por lo tanto, si no responde a ello, quiere decir que todo esto que estamos hablando de gestión, ¿no es cierto?, se transforma en una mala gestión o una gestión deficiente. Sigamos con los derechos de aprovechamiento. ¿Cómo se obtienen estos derechos? Estos derechos se obtienen por un organismo que ustedes ya saben, que es la Dirección General de Aguas. ¿Ok? Esa es la forma. Y es un derecho gratuito y permanente con el Código de Aguas vigente. Después, ¿cuál es la obligación una vez que esto, ¿no es cierto?, se concede? Se concede el derecho del agua por un instrumento, ¿no es cierto?, que es una petición, ¿no es cierto?, que yo se la envío con la información que me pide la Dirección General de Agua, que es un documento que está en la misma página de la DGA, ¿cierto?, donde uno solicita, ¿no es cierto?, un derecho X. ¿Y cuál es el compromiso? La inscripción de ese derecho. ¿No es cierto? Primero pasa por un trámite en el diario oficial donde se publica, ¿no es cierto?, para que en definitiva no haya daños a terceros. Después de un tiempo, ¿no es cierto?, cuando no ocurre daño a terceros, ¿no es cierto?, o se afecta a los derechos de terceros, se procede a la inscripción. ¿A dónde? Conservador de bienes raíces. Y aquí empieza el problema. Porque todo mercado, para que funcione de buena forma, ¿qué necesita? Tener buena información. Por lo tanto, estos señores que son los encargados de informar a la DGA para que ellos lleven un catastro público de aguas completo, no se produce. Y acá surgen muchas voces. Lo dijo el Código del 2005, el vigente igual, y en definitiva la reforma también insiste en que estos señores informen hacia arriba. Porque se necesita información. Incluso información de precios. Porque ¿de dónde sale la información de precios? De acá. ¿No es cierto? ¿Y por qué es importante? Porque supongamos que la DGA dice, oye, ¿sabes qué? En esa cuenca, ¿no es cierto?, en ese río, no existen derechos de aprovechamiento de agua. No hay disponibilidad. Y ese usuario
Si la DGA le dice, no tengo derechos para otorgarte, ¿dónde va? Al mercado. Hay gente que vende derechos de agua, que los obtuvo gratuitamente, y hay gente que está interesada en comprarlos. Y ahí viene la gran pregunta. Oye, pero ¿a cuánto me vendes el litro por segundo? Y ahí, ¿no es cierto?, se produce una tremenda incertidumbre. Porque como estos señores tienen información incompleta, que no la llevan a la DGA, hay que depurar la base de datos con la información que existe. Las transacciones que se producen acá y que se inscriben acá, llámese compra-venta, llámese arriendo, llámese transferencia, llámese, ¿cómo se llama esto? Herencia, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todos esos precios, ¿cierto?, está en un ámbito bastante confuso, bastante desordenado. Por lo tanto, se habla de que hay que depurar esto para más o menos saber eso, cuál es el precio que le voy a cobrar, ¿no es cierto?, a ese usuario que demanda derechos de agua porque la DGA no tenía derechos para conceder. Por lo tanto, resumo, los derechos de aprovechamiento se obtienen de dos formas. Uno, vía la DGA cuando existe disponibilidad, ¿no es cierto?, y vía mercado del agua. Esas son las dos formas. Acá tengo que pagar y acá es un otorgamiento gratuito. Y con la ley vigente, perpetuo. Perpetuo y gratuito. Y más encima, frente a un derecho gratuito, lo puedo vender, transar en el mercado. Díganme que eso es una inconsistencia del mercado, ¿no es cierto? O sea, todos los que tenemos una formación económica nos damos cuenta que hay una inconsistencia. Y estoy siendo súper técnico. Ojo, ¿ah? Dígame. A propósito de lo que usted acaba de decir por su intermedio, presidente, ¿existe en otro país del mundo algo parecido? Australia, pero está bien regulado. Muy bien regulado. Si la diferencia entre países donde existe un mercado del agua desarrollado, en el caso de Australia, ¿no es cierto?, es que ellos tienen una muy buena regulación. Yo le puedo entregar una información que hace un paralelo entre Chile y Australia y usted se va a dar cuenta de cuál es, punto por punto, cuál es la diferencia entre uno y otro país. Y usted se da cuenta... no recuerdo si ellos la pueden vender, la verdad. No recuerdo los detalles de ese, pero en definitiva está mejor regulado que el mercado chileno, en términos generales. No recuerdo los datos en qué puntos concretos. Ajá. Pero ese trabajo se lo puedo enviar vía la secretaria. Dígame. Una pregunta. Las obligaciones, en el fondo, del propietario, el dueño del derecho a agua, es la inscripción. Lo tiene que inscribir exactamente en el conservador de bienes raíces. Ya, y hay un concepto ahí que hablaba con respecto a la libre disposición. Pero ¿qué pasa aquellos derechos de agua que tienen algunos propietarios y que no son utilizados? Porque el 60% en el fondo de muchas de nuestras aguas se van directamente al Océano Pacífico porque no están siendo utilizados. Entonces no es parte de la obligación del dueño, el propietario, el uso de ese derecho. No. En ese caso, básicamente, si no usa, por eso te digo, acá el tema de la patente, supongamos que un usuario no usa su agua, porque se compromete cuando adquiere un derecho, por ejemplo, de un curso, a construir obras, ¿no es cierto?, para poder captar esa agua, canalizarla, y eso tiene un plazo en el caso, actualmente son 5 años, en el caso de los derechos consultivos. 5 años. Si eso no ocurre, ese derecho se extingue. Pero tiene que transcurrir 5 años. En el caso de los no consultivos son 10 años. Por eso esa normativa del año 2005, digamos, para evitar, ¿no es cierto?, que se produzca este no uso del agua y perder las aguas. ¿Okay? Por lo tanto, corre el riesgo el usuario de que se extinga su derecho en caso de que no lo use. Esa es la regulación que ataca ese punto. Ahora,
¿El uso tiene que ver con la totalidad o puede ser solamente que el tipo le esté dando un uso, un porcentaje de los derechos a aguas que él tiene adquirido en un... Lo que pasa es que eso es difícil, eso es difícil porque en definitiva... ¿Cómo mido el...? Lo que pasa es que en definitiva ellos, cuando uno inscribe un derecho que es un intangible, ojo, el derecho de aprovechamiento es un intangible, ¿ya? El tangible es cuánto caudal tiene ese derecho, ¿ok? Básicamente lo que dice es pedir un derecho y medir cuál es el caudal que existe en ese momento, lo cual es muy fluctuante en el año, por lo tanto eso es muy relativo. Por lo tanto hay que hacer la diferencia entre el agua real y el intangible que es el derecho de aprovechamiento. ¿Ok? No sé si me explico. Entonces, de hecho se dice que un derecho de aprovechamiento que es un intangible se consolida, ¿no es cierto?, cuando obtiene los caudales que él declaró. Pero en definitiva, él puede tener derecho, que es el intangible, y no pasar agua porque no llovió ese año. Sigue siendo dueño del intangible, pero no del agua física, porque el agua no estaba presente, por falta de lluvias, por ejemplo. La sanción es solamente la extinción del derecho. ¿No hay multas asociadas? No, hay multas asociadas, ¿no es cierto? Hay multas asociadas. De hecho, por ejemplo, desde en enero de cada año, en el diario oficial, ¿no es cierto?, se publica un usuario que no hizo uso de esa agua. Y si se repite durante 5 años, o sale publicado, ¿no es cierto?, en el mes de enero, durante 5 años consecutivos, ese derecho se extingue. Entonces esa es la forma que se tiene en definitiva de evitar el no uso del agua. Vía patente. El diputado Castro... Dígame. Básicamente, declarar un derecho, solicitar un derecho de agua disponible. Básicamente eso, porque está separada el agua de la tierra. Ojo, ese es un principio bien importante de considerar. Acá el código tiene separado el agua de la tierra. Entonces yo voy a un cuerpo de agua y digo, ¿sabes qué? Quiero derecho, ¿no es cierto? Solicito derecho sobre esa agua. Y eso es complicado porque, en definitiva, lo que ocurre ahí es que no se sabe con exactitud si estoy dañando a tercero, por lo tanto pasa por todo un proceso previo de investigación para determinar si no se afectan derechos y si hay disponibilidad para poder otorgar el derecho de agua que se está solicitando, digamos. Pero básicamente eso, o sea, bastante, así es. Quiero esa agua, tal caudal, pasa por tal lugar y separado de la tierra. Así es. ¿Puedo continuar o...? Solo en la misma línea que tenía que ver con un punto anterior, porque no hay conocimiento entonces, un catastro respecto a todas las inscripciones que están por distintos, en la inscripción del conservador de bienes raíces. No, o sea, no tenemos un catastro por afluente respecto al número total de solicitudes de derecho de agua o de patentes de derecho de agua que estén en cada caudal. Completo no. No. O sea, en definitiva, acá se dice que, a ver, voy a ponerlo de otra forma para que se entienda. Y en la misma pregunta, eso quiere decir que uno podría, si no hay un catastro oficial, también podría darse la sobreventa de derechos de agua en un caudal. De hecho, ese es el gran problema. Eso se llama certeza hídrica, cuando en definitiva no están determinados bien los equilibrios hídricos de una determinada zona y se otorgan derechos, o se sobreotorgan derechos sin haber disponibilidad de agua. Por lo tanto, ese es el gran problema, ¿no es cierto?, de tener esa falta de información. Es decir, no hay certeza hídrica cuando se otorgan los derechos. A ver, pero el año 2011, la DGA declaró que se habían otorgado del orden de 350.000 derechos, es decir, derechos concedidos. De dos tipos. Hay derechos que son derechos constituidos y los derechos reconocidos. ¿Ok? Ambos son del orden de 350.000. Eso fue una estadística que dio
en el año 2011 la DGA. Y resulta que en ese año 2011 se fue al catastro público de agua y ellos se dieron cuenta que tenían solamente el 20% de sus derechos concedidos registrados. 4 años después, eso aumentó al 30%. Por lo tanto, actualmente, para que ustedes más o menos tengan una cifra, existen inscritos, registrados, del orden de, son 118 y algo, pero alrededor de 120.000. ¿Cierto? De los 350.000, hay de orden de 120.000, ¿no es cierto?, derechos inscritos oficialmente. Pero ojo, ahí no termina el cuento, porque esos derechos, ¿no es cierto?, debieran haber sido informados y llegar a una cifra más o menos cercana a la realidad. Por lo tanto, acá hay un problema, ¿cierto? Hay muchos derechos inscritos que no han sido informados a la DGA, ¿no es cierto?, para el catastro público de aguas. O sea, falta un 70%. Pero no termina ahí el cuento, porque además estos señores, que son 121 en el país, ¿ya?, se dice que un poquito más del 50% no ha entregado información. Un poquito más del 50% no ha entregado información. ¿Ya? O sea, más o menos se hace una estimación de que más o menos el 55, para ser más exacto, por ciento no ha entregado información sobre, ¿no es cierto?, la inscripción y todas las otras transacciones que se hacen con los derechos de agua. En términos de transacciones, a una cifra del 2015, entre el 81 y el 2015, ¿no es cierto?, las transacciones que se han registrado acá en los conservadores son del orden de 270.000. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿pero por qué eso y eso? Bueno, básicamente porque hay transferencias, hay compra-venta, es decir, cambios de dueño, digamos, o cambio de propiedad. Hay nuevas inscripciones, hay herencias, ¿cierto? Es decir, existen una serie de transacciones en el mercado que también tienen que ser registradas en el Conservador de Bienes Raíces y además informadas, por supuesto, a la DGA. Y informadas además a la DGA. Por lo tanto, lo que yo comentaba antes, el tema de la falta de información, acá, por supuesto, que queda bastante en evidencia. Bastante en evidencia. Bueno, básicamente eso es la gran crítica, ¿no es cierto?, que se le hace a este mercado desinformado, ¿no es cierto?, que nos permite tomar decisiones reales. Se cuestiona, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene ese mercado de asignar los recursos hídricos, ¿cierto?, con esta falta de información. Algunos, ¿no es cierto?, dicen que no, que el mercado sí es una muy buena forma de asignación de recursos. Por lo tanto, acá hay una discusión y un tira y afloja que no me corresponde a mí, digamos, dar una solución, pero existe ese conflicto. Y yo creo que, si bien es cierto, el Código de Agua o la reforma del Código de Agua responde a varias de estas fallas, ¿no es cierto?, falencias, distorsiones, la verdad es que sigue siendo el mercado del agua, ¿no es cierto?, con un poquito más de regulaciones, ¿no es cierto?, y algunos dicen que no es la solución, pero peor es nada, ¿no es cierto?, peor es nada. Básicamente porque habla, ¿no es cierto?, de que ya no es un derecho permanente, habla de titular y no de dueño, ¿no es cierto?, habla de goce y uso y no habla, ¿no es cierto?, de dominio, etcétera, etcétera. Metámonos ahora, no sé si hay alguna consulta para yo seguir con el otro tema. A ver. Una cosa que no dije, porque esto es el mercado de los derechos de aprovechamiento de agua, pero si lo miramos desde el punto de vista del contexto, yo habría de cambio climático delante, ¿no es cierto? Yo diría que el gran tema, y que va a afectar mucho el ciclo del agua y por ende el mercado del agua y la gestión del agua.
pero hay un tema de contexto. Y un tema de contexto es, ¿cuál es la oferta? ¿No es cierto? Y ahí hablamos, ¿no es cierto?, de disponibilidad fundamentalmente. ¿Y qué es disponibilidad? ¿No es cierto? Básicamente son los flujos normales de un curso de agua, los flujos normales medios de un curso de agua, para que se entienda, y se le resta todos los derechos otorgados sobre ese flujo. Eso es disponibilidad. Eso es lo que está por otorgar. ¿Ok? Y de hecho se dice que, desde el punto de vista del agua superficiales, queda por otorgar un 10%, es decir, 10% de disponibilidad. Y se habla también que de las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, hay una disponibilidad del 50%, es decir, 50% por otorgar. Por lo tanto, el impacto de la reforma va sobre eso, porque no es retroactivo. ¿No es cierto? Los derechos vigentes, constituidos, no se van a ver afectados por la reforma. Por lo tanto, va a incidir sobre el 10% de la disponibilidad de aguas superficiales y sobre el 50% de las aguas subterráneas. Y no hay más. ¿Ok? Ustedes sacarán sus propias conclusiones del impacto de la reforma, si miramos estos datos. ¿Ah? Bueno. Vámonos a un tema que estaba también en la tabla, que es el tema de los derechos de propiedad, ¿cierto? La propiedad del agua. Propiedad del agua. Y específicamente, ¿no es cierto?, estábamos hablando del agua servida. Y la gran pregunta, ¿no es cierto?, que surgió en esta mesa fue: ¿de quién es el agua que tienen las sanitarias? Una vez que el usuario, ¿no es cierto?, hizo uso de ella, ¿no es cierto?, y eso se llama, hay un concepto que lo usa y en definitiva la desechó esa agua, ¿ok? Por lo tanto, perdió, ¿no es cierto?, la propiedad por esa agua que pagó. Se va al alcantarillado y se consolida el derecho otorgado a la sanitaria. ¿Qué significa consolidar el derecho? Lo dije antes. Significa que los derechos de aprovechamiento con el cual contaba esa sanitaria se consolidó con agua. De vuelta. Agua servida. Volvió a su dominio. Acá me tocó leer varios artículos sobre el tema y la verdad es que hay muchas opiniones respecto a esa propiedad. Y acá no sé si se buscó algo democrático, no sé cuál fue el espíritu de la conclusión o de las conclusiones de estos estudios, y se llegó a la conclusión de que el agua es de la sanitaria, es de propiedad sanitaria, mientras no haga abandono de ella. Y eso en dos cuerpos legales que son relevantes en este caso. Uno es el DFL 382, ¿no es cierto? Y el otro es el Código de Aguas, vigente. Y específicamente acá el artículo 43. Y acá, básicamente, el artículo 61. ¿No es cierto? El artículo 61, ¿qué dice? El artículo 61 dice que las aguas servidas son de las sanitarias, mientras que no la traspase a otra sanitaria o bien la abierta a un curso natural o artificial. Ahí pierde el derecho. ¿Ok? Por lo tanto, hace abandono, ¿no es cierto?, cuando la traspasa a otra sanitaria o se vierte, ¿no es cierto?, a un curso natural o artificial.
antes del abandono, ¿la propiedad de quién es? De la sanitaria. Y no solamente dice eso, sino que si volvemos al DFL 382, ¿no es cierto? En su artículo 8, dice que las aguas, esas aguas, las sanitarias, mientras estén dentro de su giro, ¿no es cierto? En este caso, el giro de disposición y tratamiento de aguas, mientras esté dentro de su giro, cualquiera de ellos, de los cuatro, ¿no es cierto? Es un giro único, pero se subdivide en cuatro, ¿no es cierto? Es producción de agua, distribución de agua potable, recolección de aguas servidas, ¿no es cierto? Y la disposición del agua servida. O sea, la sanitaria tiene esas cuatro etapas, ¿no es cierto?, dentro del servicio sanitario. Y el artículo 8 dice que cualquier actividad, incluso comercial, que esté dentro de su giro, ¿no es cierto?, tiene la libertad de contraer un contrato con un tercero y venderle esas aguas, por ejemplo. ¿Ok? El artículo 8 dice, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los negocios no regulados de las sanitarias, que la sanitaria puede tomar esa agua y venderla previa firma de un contrato. ¿Por qué? Porque es de su propiedad. Antes del abandono, reitero eso, antes del abandono. El artículo 43 del Código de Agua dice que habla de el derrame. Define derrame. Y derrame son aquellas aguas que están después del uso, son abandonadas, ¿no es cierto? Y por ende se pierde el derecho sobre esas aguas. ¿Ok? Por lo tanto, si yo junto estas dos, independientemente de que haya muchos detractores, ¿no es cierto?, y que haya muchos a favor, el derecho de agua dice que esas aguas son de las sanitarias. Y hay un profesor muy interesante, que ojalá lo lean, se llama Alejandro Vergara, profesor de la Universidad Católica de Santiago, que escribió un libro sobre derecho de agua, y él es uno de los convencidos de que esas aguas son de las sanitarias. Y él da sus argumentos basados básicamente en estas dos figuras legales, ¿no es cierto?, entre otros argumentos. Por lo tanto, pero tiene una barrera. ¿Cuál es la barrera? Porque si no, las sanitarias pueden vender toda el agua servida, ¿no es cierto?, que es de su propiedad. Es que ellos tienen, ¿no es cierto?, hay un decreto de concesión, ¿no es cierto?, con el Estado. Decreto de concesión con el Estado. Y ese decreto de concesión, ¿qué le dice? ¿O qué dice? ¿Qué tiene que quedar establecido en ese decreto de concesión? Varias cosas, pero entre ellas la más importante, tiene que decir cuál es el uso de esa agua, ¿cierto? Primera cosa. Y en definitiva, en el caso de que esa agua, la sanitaria, la abandone, ¿no es cierto?, ¿cuál es el punto de descarga? Y ahí el punto de descarga puede ser el mar o puede ser un curso de agua en un punto determinado. Por lo tanto, no la tiene tan fácil la sanitaria, que es propietaria del agua antes del abandono, insisto en eso. Porque el decreto de concesión le pone el límite. Porque si él la quiere vender para otro uso, por ejemplo, a una minera, lo primero que tiene que hacer es tratar de cambiar el decreto de concesión en el tema uso. Si quiere pasar, por ejemplo, oye, ¿sabes que ya no quiero tirar más al agua de la miseria para que se vaya al mar? Sino que ahora quiero cambiar mi punto de descarga. Tiene que solicitar el cambio de punto de descarga. Eso están los decretos de concesión. Por lo tanto, si bien es cierto, es propietario según el derecho del agua, ¿no es cierto?, defendido por varios, incluyendo, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, no es menor, ¿no es cierto?, tiene que hacer unos trámites antes de poder vender, por ejemplo, esa agua o suscribir algún tipo de contrato por esa agua con un tercero.
Eso es básicamente lo que tenía que comentarles sobre propiedad de esas aguas servidas, que fue una de las dudas, ¿no es cierto?, que surgieron acá. La DGA también está en esta premisa, ¿ah? Y ella, varios decretos que firmó, no últimamente, pero en años anteriores, dicen relación con exactamente lo mismo que yo les acabo de hablar, derecho de propiedad de la sanitaria. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, hay hubo una especie de no sé cómo se llama eso, dribbling, ¿no es cierto? Porque primero dijo que sí, eran de la sanitaria, y después en otro decreto dijo que no, que eran de la sanitaria. Y ella no tenía competencias, ¿no es cierto?, para atribuirle propiedad, ¿no es cierto?, a las empresas sanitarias, ¿no es cierto?, sobre la propiedad de esa agua. No tenía, eso fue lo que declaró, digamos, en una segunda instancia la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por lo tanto, ella cambió su interpretación. ¿Ah? Cuando se formó la... Ahora, ¿por qué falló primero a favor? Porque en definitiva ella interpretó el artículo 61, ¿no es cierto?, como a favor de la sanitaria en términos de la propiedad. La interpretó. ¿Y por qué interpretó de esa forma? Porque cuando se creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuando se creó, por una ley que no me acuerdo, creo que la 19.908, ¿no es cierto?, en su artículo 4, dice que una de las atribuciones de la Superintendencia de Servicio Sanitario es, ¿no es cierto?, la interpretación. ¿De qué? De la 382. Y por eso, ¿no es cierto?, la Superintendencia en una primera resolución, digamos, respecto a la sanitaria, le dijo que sí, las aguas son tuyas. Mientras no las abandones son tuyas. La interpretó de esa forma. Y después cambió su interpretación. Pero en definitiva, si ustedes se dan cuenta, raya para la suma, muchas de las posturas están a favor de, ¿no es cierto?, de lo que dicen, lo que interpretan de esa forma, lo que dicen estas dos figuras legales, y dicen que las aguas servidas, ¿no es cierto?, son de las sanitarias mientras no las abandonen. Pero hay otra cosita ahí. Una sanitaria no está obligada por decreto a botar un determinado caudal o volumen de agua. No está obligada. Por lo tanto, ¿no es cierto?, queda en su liberalidad. Así lo dicen los abogados. Yo no soy abogado, así que perdón. Queda en su liberalidad, ¿no es cierto?, retractarse y decir, oye, mira, yo estaba ocupando ese punto de descarga, estaba descargando tanto, pero ahora sé que ahora no quiero descargar nada. Y voy a hacer negocio. Así es. ¿Y quién la protege y va a hacer negocio? El artículo 8 del DFL 382. Que le permite, ¿no es cierto?, dentro de su giro único, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, hacer negocios o hacer transacciones que estén dentro del giro. Por lo tanto, por ejemplo, subproducto, miren la figura, subproducto de aguas servidas. ¿No es cierto? En la etapa de disposición se dice que, oye, pero si estas aguas son tratadas y son un subproducto, por lo tanto, como ese subproducto está dentro del giro, la vendo. ¿Ok? Eso es básicamente el tema de propiedad. Y el tercer tema de la tabla tiene que ver con la 21075, ¿cierto? ¿Cuál es esa? La ley de aguas grises, ¿cierto? Y principalmente, lo hemos conversado con el diputado Fuenzalía, y me lo ha planteado que hay un tema ahí que él ¿cierto?, lo tiene bastante inquieto. Básicamente hay la 2175 en su artículo 13, habla del descuento tarifario. ¿Por qué descuento tarifario? Porque se supone que si yo soy usuario de agua y se me ocurre, al amparo de esta ley, oye, voy a implementar un sistema de aguas grises. Entonces, eso quiere decir que yo del agua que vaya usando, ¿cierto?,
una de esas aguas, ¿no es cierto?, voy a una cañería secundaria, voy a sacar esa agua, la voy a recolectar y la voy a usar para otros fines, que están bien definidos en la ley, que se puede y que no se puede, digamos. Por lo tanto, oye, pero la pregunta gran es, resulta que ahora la empresa sanitaria no me está prestando servicio de alcantarillado, po, ni de tratamiento de esa agua. O sea, le estoy ahorrando un costo a la empresa sanitaria. Oye, descuéntame la tarifa, ¿cierto? Eso me dice el sentido común, ¿no es cierto? Es decir, yo no estoy haciendo uso de un servicio, por favor, descuéntame. Eso en términos muy coloquiales, ¿no es cierto?, dice el artículo 13. Y dice que la DFL 70, la ley de tarifas, ¿no es cierto?, debe, ¿no es cierto?, en su artículo 6, incorporársele, que de hecho ya yo lo vi y está incorporado, lo que dice el artículo 13, ¿no es cierto?, de la 21075. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la DFL 70 ya consigna que debe haber un descuento tarifario por el hecho de que un usuario implemente un sistema de aguas grises. Pero ellos hablan, ¿no es cierto?, de un factor de descuento. Un factor de descuento. Bueno, usted sabe más que yo del tema, pero yo como usuario o como investigador que uno quiere meterse, ¿cierto?, en profundidad en el tema, dice, oye, el factor de descuento, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo se dimensiona? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se determina? Entonces, yo diría que acá, a mi juicio, insisto, como usuario, si yo quiero implementar un sistema de uso de agua gris, ¿cuál es el factor de descuento? O sea, en definitiva, ¿se va a hacer usuario por usuario? Porque no todos van a usar el mismo volumen de agua, ¿no es cierto?, en su sistema de aguas grises. Van a cambiar los volúmenes, los estanques más grandes, los estanques más chicos. Por lo tanto, ese factor de descuento queda como plop, ¿cierto? Eso fue cuando yo lo leí, la verdad que me cuestioné y me pregunté cómo se hace esto. Si uno se va al artículo 3 del DFL 70, dice que, en definitiva, existe una forma o una metodología de calcular, ¿no es cierto?, la tarifa, ¿no es cierto?, que dura un periodo de 5 años, que tiene etapas, ¿no es cierto?, que hay inversiones, que hay operaciones, que hay mantención, y en cada una de esas etapas uno puede, supuestamente, hacer los descuentos respectivos. ¿Ok? Eso. No sé si, en definitiva, acá, y yo insisto, esto lo dejo abierto porque no es mi tema, tiene que haber un reglamento, los órganos pertinentes, nosotros tienen que definir cómo se va a determinar esto, ¿cierto? Para que, en definitiva, eso que dice el artículo 13 se haga carne, se haga realidad. Y que, en definitiva, haya un incentivo para el usuario en implementar un sistema de aguas grises. Eso es lo que yo tenía que comentarles sobre este tema, digamos, que salió en una conversación con un diputado, y eso, no sé si hay alguna consulta. La palabra, sí. En la misma línea de lo que se estaba hablando, el artículo 13, cuando habla del descuento tarifario, es para aquel usuario que instala un sistema de tratamiento de aguas grises. Un sistema de aguas grises, exactamente. En el caso puntual, en su propia, por ejemplo, propiedad. Exactamente. En el fondo, yo estoy conectado hoy día al agua potable. Casa o empresa, ojo, perfecto, estoy conectado. Y hoy en día me cobran por todo mi consumo. Se asume que ese el 100% es lo que sale. Hoy en día claro, sí. Exactamente. Hoy en día el alcantarillado, digamos. Y además que, bueno, que la ley cuando hay alcantarillado obliga también que uno se conecte, que esté conectado a la red. Así es.
¿Mm? Entonces, en este caso el factor de descuento oficiaría para aquellos lugares donde no existe hoy en día sistemas de alcantarillado, o yo como usuario común y corriente podría desconectar el alcantarillado actual de mi casa y situar un sistema propio de tratamiento de aguas. Lo que pasa es que esos temas, la verdad es que la ley por lo menos lo deja muy claro, porque habla de sistemas de aguas grises. Para eso hay un reglamento, que yo no sé cuál es el estado de avance, ¿no es cierto?, en el Servicio de Salud, si mal no recuerdo, sobre estos sistemas, digamos. Y en definitiva explican paso por paso qué es lo que hay que hacer y cómo se implementa, ¿ya? Y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso existe. Yo no sé en qué estatus está. Yo en definitiva mandé lo que se presentó el año pasado en la comisión de la Cámara, que fue el reglamento, pero en ese momento se dijo que se estaba trabajando. Y yo leí en la página del servicio del Ministerio de Salud, y fue un compromiso que no llegó a su término, digamos, a buen puerto. Es decir, quedó el reglamento, pero no fue oficialmente, digamos, exactamente. Eso fue lo último que yo vi la semana pasada. En la misma línea de una exposición del punto anterior, respecto al agua disponible, ¿no es cierto? 10% en cursos superficiales por otorgar. ¿no es cierto? Son estimaciones, pero estimaciones. Y 50% que puede ser en subterránea. subterránea. Pero además hay un elemento que está la extinción. Entonces, tampoco hay un registro que indique de la totalidad de derechos de agua otorgados, qué porcentaje o una tasa que tengamos anual o de extinción de derechos que nos pueda dar una luz, porque se queda un 10%, pero si vemos que anualmente se extinguen una X cantidad de los derechos de agua, ¿no es cierto?, superficiales, también uno podría dimensionar también ese tamaño sobre lo que yo pensaba o mencioné sobre esa sobreventa que hoy en día que se hace. Sobre otorgamiento. Sí, la verdad es que... Eduardo, el diputado Núñez quiere hacer una pregunta para aprovecharla. Diputado, tiene la palabra. Sí, no, mira, lo primero comentar que me parece muy interesante el proyecto de ley que toma este tema. La verdad que fue un tema que en el periodo pasado también trabajamos bastante y llegamos al detalle de la discusión con la superintendencia, con todo. Y lo primero que yo quería comentar, presidente, es que hay un proyecto de ley que está hoy día en discusión en el Senado, que salió el periodo pasado esta Comisión de Recursos Hídricos el año pasado, que se votó en la Cámara de Diputados, se aprobó en forma unánime, y que hoy día está en el Senado. Entiendo que está en tramitación de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado que preside y Obras Públicas, que preside Durresti, el senador Durresti. Creo que sería interesante preguntarle a ellos cómo va. No es el mismo tema, pero se relaciona, porque es modificación a la Ley General de Servicios Sanitarios y tiene que ver particularmente con lo que se llama los servicios no regulados, que corresponde al área en la cual está el negocio que hacen las sanitarias con... Así es. Todo lo que sea no vender agua, digamos, para consumo. Por lo tanto, cuando una empresa sanitaria cualquiera en Chile vende agua tratada, independiente de este proyecto de ley, porque ya las empresas lo pueden hacer y lo hacen, ojo con eso, lo pueden hacer y lo hacen. Agua Andina también lo hizo, y lo hizo Aguas Andina en el caso de Alto Maipo, para que estemos claros. El negocio que hizo Aguas Andina con Alto Maipo fue un servicio no regulado. Y eso genera una polémica de gran escala, de tan gran escala, que tuvo que al final intervenir de una u otra manera la superintendencia. Y la superintendencia tiene un instructivo, no es una ley, es un instructivo, donde establece que en el caso de los servicios no regulados, como la ley es ambigua en la forma como se cancela, que es lo que tú tratabas de explicar, este factor tarifario, factor de descuento, se estableció un 50% de las utilidades que tengan que ir a descuento a los clientes. Pero eso no está arreglado en la ley, eso es un instructivo de la superintendencia. ¿Ya? Bueno, ahí justamente se regula esta parte, se norma, entonces creo que es un tema muy importante, porque este es un área en la cual las empresas sanitarias ya están haciendo negocio. O sea, solo para que tengan una noción, en la región de Coquimbo está un acuerdo, una posibilidad, no se ha materializado, que la minera Tec use agua que hoy día se descarga en el emisario, que está en La Serena, y con esa agua la traslada al proceso minero como agua tratada, lo cual por supuesto que permite liberar agua que hoy día saca el Rivelqui, un beneficio social, ambiental importante, positivo, pero lo único que tener claro es que el agua tratada que la TEC libera por el emisario
la trata una planta de tratamiento que todos los clientes de Aguas del Valle en la región de Coquimbo pagan cuando pagan la planta de tratamiento en su cuenta. Por lo tanto, de ahí viene el argumento por qué se hace el descuento, o sea, porque tú estás pagando por la planta de tratamiento que trata el agua de la empresa sanitaria y que después la empresa, en mi opinión, correctamente podría reutilizar o hacer otro negocio con ella. Pero ese negocio tiene que ir a descuento también. Tarifario. Entonces, ese tema fue ampliamente debatido. Yo sé que en el Senado tienen mucho interés. Con el gobierno pasado, este fue un tema de tensión también. Habían distintos criterios del ministro Undurraga, lo conversamos harto. Entonces, creo que es interesante saber en qué está la discusión del Senado, porque me parece a mí que este proyecto es muy necesario. Hay que tratar de empalmarlo con el otro. En las cosas que hayan acuerdo, que se complementen, en las que no, se votará distinto, pero podría ser parte de una reforma más macro. Y lo interesante de esto es que si logramos que el Senado también haga fuerza, es más rápido que salgan estos proyectos de ley, porque nosotros estamos preocupados de que esto salga de acá, pero después tenemos el problema de que los trate el Senado y que sean leyes. Entonces lo interesante es que el Senado tomó el otro proyecto y creo que esto podría complementarse. No, suena un poco extraño porque es trabajar en conjunto con el Senado, pero a lo menos sé que el senador Durresti tiene mucho interés en este tema y él ha tenido disposición. De hecho, la semana pasada nos estaban invitando a que fuéramos a exponer a la comisión del Senado porque iban a empezar a discutir el tema, pero me parece a mí que si la comisión lo invita, él podría venir tal vez y eso, o viceversa, nos ilustraría un poco más, de tal manera de tener que votar esto mirando una reforma un poquito más estructural a un tema en el cual no hay reformas de proyectos de ley de hace muchos años. Por lo tanto, la legislación que tenemos es muy antigua, casi no tiene reformas, si no me equivoco, lo que nos expresaba el propio Ministerio de Obras Públicas. Eso, presidente. Una consulta, diputado Núñez. ¿Usted se acuerda el número del boletín del Senado sobre lo que está para solicitarlo? Ya. 7543-12. No, ese es el código de agua. Ese es el reforma del código de agua. 10-795-93. Ese es. Yes. Ahora, diputado, Ya, diputado Núñez, no, y está el tema, no sé si usted se acuerda, el tema este de del premio por riesgo, que también se discutió, el premio por riesgo de la sanitaria, que también es otro tema que salió en las conversaciones. En un punto, digamos, hubieron otros más polémicos que... Tema polémico. Pero yo no quiero ser el que explique el proyecto de ley, creo que ahí ustedes lo pueden explicar como biblioteca o el Senado, porque sí, yo comenté el tema que yo dominaba mejor, pero se le bajó ahí un... Así es. Bueno, algunos acusaron de que es inconstitucional tener harta discusión, pero se votó en la Cámara y está en el Senado hoy día. Bien, para continuar, antes que continúe don Eduardo, nos había pedido la palabra el diputado Fonsalía. Ya, diputado Fonsalía. No, es que aprovechando de lo que estaban hablando, sería bueno oficiar al Ministerio de Salud para que nos informe en qué estado está este famoso reglamento. ¿Ya? Toda vez que si falta el reglamento, sería bueno que nos digan cómo va y en qué va. ¿Estaríamos de acuerdo en solicitar? ¿Ya se ofició? ¿Se ofició? Fue el oficio que yo solicité la semana pasada. ¿A esta comisión? Sí, está hecho. ¿Y no han contestado? ¿No han contestado? No. Insistimos. Y nos sumamos todos. 2 acuerdos. Lo que abunda no daña. Esa es la idea. Continúe nomás, don Eduardo. Sí, ahí se me quedó algo en el tintero en los mercados. Antes de responderle al diputado, si es que existe algún antecedente. Y lo mencionamos acá también en sesiones anteriores. La DGA tiene varios mecanismos para regular el tema de la escasez hídrica, básicamente restringiendo el uso del agua, y no solamente restringiendo el uso del agua, sino que restringiendo el otorgamiento de derechos. Están los decretos de escasez hídrica, que ustedes los conocen bastante bien. Está el decreto, ¿no es cierto?, de agotamiento de aguas superficiales. ¿Okay? Y hay 2 decretos que tienen relación con el agua subterránea. ¿No es cierto? Está el decreto de restricción, de área de restricción, y el... ¿Son decretos supremos? No, aparecen como decreto de No, son DGA. No, son decretos de DGA. Sí, son declaraciones. Y está en las zonas de prohibición de agua subterránea. ¿Okay? Yo acá tenía por ejemplo... ¿Usted se refiere a resoluciones de la DGA? Resoluciones.
Lo que pasa es que se le llaman decretos resolutorios. Eso, según la página de la EGA, diputado. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de los decretos de escasez, existen actualmente 50 zonas bajo decreto de escasez hídrica. ¿Ya? Algunas estadísticas. Por ejemplo, declaraciones de agotamiento de aguas superficiales. Actualmente existen 3. Entre el año 2008 y 2018, 3. En el caso 2013 a la fecha, por ejemplo, el caso de áreas de restricción de agua subterránea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14 decretos o 14 resoluciones. Decretos resolutivos. Y en el caso de la zona de prohibición, solamente 4. Pero uno de ellos, ¿no es cierto?, apuntan a la cuenca, 2 de ellos apuntan a la cuenca del río Copiapó. Ese es más o menos el panorama de los instrumentos con los cuales cuenta la DGA, ¿no es cierto?, para restringir el uso de los recursos escasos, hídricos escasos. ¿Ah? Para que vean que en definitiva existen mecanismos administrativos para poder regular el mercado. No, un solo comentario en relación a lo que dice el funcionario de la biblioteca, digamos, que nos podría precisar. Mire, solo comentar que es bien interesante lo que él señala de que en la formalidad la DGA tiene atribuciones para limitar en periodos de sequía. La verdad que mi experiencia en la región de Coquimbo y también con las denuncias que recibí en la quinta región es que esas facultades están bastante cuestionadas, ¿ya? A pesar de que la ley las establece, cuando la DGA las aplica enfrenta otro tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, el caso que yo conozco con más detalle es el de los famosos derechos provisionales de agua. Sí. Que el anterior director de la DGA, Carlos Esteves, nos decía, hay zonas que ya no hay agua, está agotada, viene un particular, nos pide y solicita, él decía particularmente el caso de la provincia de Petorca, un derecho provisional y la DGA lo niega. Dice no porque está agotada. ¿Y qué es lo que hace el particular? Va y lo demanda ante la justicia. Y la justicia le dice, tiene que entregar el derecho de agua y le ordena a la DGA entregarlo. Y por lo tanto él entrega un derecho de agua sabiendo que no hay disponibilidad, y lo que implica eso es que entre una competencia son derechos de aguas subterráneas que el que tiene más recursos hace el pozo más profundo y eso terminaba perjudicando a pequeños campesinos. Entonces, ese tema que incluso el propio director de la DGA, una vez incluso fuimos a hablar con el Contralor, era uno de los puntos que estaba en la reforma del Código de Agua, estableciendo que en zonas de escasez hídrica no podían los derechos provisionales pasar a ser permanentes, porque además está el problema que una vez entregado este derecho provisional, pasaban 5 años y se hacía permanente. Por lo tanto, se establecía ya una lógica en la cual, y nos comentaba que ese había sido el origen, esto lo descubrieron, el origen del sobreotorgamiento de derechos en la comuna, en la zona de la región de Atacama, particularmente en la cuenca del río Copiapó, que era el caso más emblemático de sobreotorgamiento de derechos. Entonces uno preguntaba, pero claro, ¿cuál es la lógica por la cual se entregan más derechos que agua disponible? Entonces preguntábamos, es que no se sabe el agua que hay. No, sí sabemos el agua que hay. ¿Pero por qué entregaron más derechos? Porque se ocupó este mecanismo, se quería un derecho provisional, la DGA lo negó, se iba a la justicia le da la razón al particular que pedía el derecho provisional, pasaban 5 años y 6 meses al parecer, pasaba a ser derecho definitivo, y eso hacía que tuvieras una cuenca con sobreotorgamiento de derechos. Entonces yo lo digo porque entiendo que el gobierno actual ha anunciado que va a hacer indicaciones en la reforma del Código de Agua. Y a mí me gustaría mucho, presidente, saber en algún minuto, yo no sé cuándo, cuál va a ser el carácter de esas indicaciones. Porque si algunos de los aspectos de la reforma que son importantes, como por ejemplo que nosotros ahí limitamos el otorgamiento de derechos provisionales en zonas de escasez hídrica, se va a echar pie atrás, le quiero decir que los mecanismos que en la práctica va a tener la DGA van a en lo formal existir, pero en la práctica no van a operar. Sí. Entonces, yo lo comento de un tema emblemático que recibimos aquí varias veces dirigentes que nos expusieron el problema, y yo creo que es un tema más de consenso general, porque eso lo que provoca al final es que tenga un problema racional de que hay más derechos que el agua disponible, y eso va a generar un conflicto social. Entonces no tiene mucho sentido que validemos un mecanismo que sobreotorgue algo que está limitado. Entonces yo lo digo porque me gustaría mucho saber cuál va a ser las indicaciones que va a poner el gobierno actual a la reforma del Código de Agua. Yo no sé en qué estado está en el Senado, pero sí leí en la prensa que venían indicaciones. Así es. Perdón, diputado, le quiero, respecto a lo que usted decía, por ejemplo, el año 93, respecto a la cuenca del río Copiapó,
donde en definitiva se decretó, digamos, zona de provisión de agua subterránea, el año 93 y el año 94 se redujo la zona de provisión. O sea, un año después se redujo la zona de provisión y por ende se podían otorgar derechos. Lo que usted dice. En un año. Don Eduardo, ¿está pidiendo la palabra el diputado Garín? Tiene la palabra. Gracias, presidente. En la línea del comentario del diputado Núñez, respecto de la sobreexplotación de recursos hídricos por vía de compra y venta, muchas veces en situaciones de asimetría, en la zona rural, y probablemente desconozco, pero probablemente en otros lugares también, hay un régimen jurídico que al menos yo lo desconocía y que lo estoy estudiando recién hace una semana atrás, que es el régimen de la CORA, que es la Corporación de la Reforma Agraria, ¿verdad?, que en el gobierno del presidente Allende realizó divisiones de tierras, ¿verdad?, y le entregó tierra a antiguos inquilinos, y dado que no estaba vigente el régimen del 81 en aguas, esos terrenos vienen con aguas. Así es. ¿No? O sea, cuando uno adquiere terrenos de CORA, ¿verdad?, esos terrenos vienen con derechos de agua por el terreno, no por derechos de agua independientes. Y si usted me pudiera orientar, que me parece muy complejo y he estado estudiándolo y no logro encontrar una matriz jurídica relevante que me explique, es si acaso puede haber compriventa de los derechos de agua emanados de la CORA. Porque en el mundo rural me he enfrentado a la siguiente situación. A un lado del camino de tierra hay una APR, 100 familias con APR, y del otro lado hay derechos de CORA. Y el derecho de CORA es comprado por un propietario, por un agricultor, y usa los derechos de CORA como derechos de riego. Entonces tengo una duda de cuál es el margen jurídico sobre cuál opera la configuración de la CORA versus el régimen del 81. Porque me parecería grave que haya un comercio de derechos de agua en base al régimen de la CORA. A ver, yo específicamente no sé si esos derechos se pueden vender o no, y si se han hecho, no sé en qué régimen legal cae eso, ¿ah? Lo desconozco, la verdad. Lo que sí le puedo decir que esos derechos están dentro de los derechos que son reconocidos. Ajá. Y cuando hablamos de derechos reconocidos, ¿no es cierto?, son todos aquellos derechos, ¿no es cierto?, que son ancestrales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el uso histórico de un derecho, y generalmente se dan en zonas rurales, como usted dice. Ajá. Todo lo que es CORA, todo lo que son los derechos ancestrales indígenas, ¿no es cierto?, lo que se conoce como derechos consuetudinarios. Por lo tanto, son derechos no oficiales, pero reconocidos. Pero, por lo menos yo no tengo claridad si esos derechos pueden entrar al mercado, digamos. Esa es la verdad que no lo tengo claro. Gracias por la sinceridad. Pero lo voy a averiguar. Voy a ver qué pasa con eso. Yo estoy ok. Muchas gracias. Ajá. Respecto a la duda suya. Información tan específica así como Don ella, Eduardo, no existe. se le agradece su No existe. exposición. Cualquier duda, ya sabemos dónde recurrir. Para la próxima sesión. Si no responden, no tengo un cariñito. No me toque. Ofrezco la palabra. Yo quería darme un par de segundos. Preguntaba con nuestra secretaria y no tenemos ningún proyecto de ley para tratar o discutir. En este momento no tenemos nada. Nos falta materia prima. La idea es hacer leyes, discutir. Entonces yo les pediría a los señores y señoras diputadas si tienen algún proyecto por ahí relacionado con nuestra comisión, o si hay algún proyecto también relacionado con nuestra comisión que esté en otra, a lo mejor podemos pedir traerlos para acá para hacer la pega por la cual nos eligieron. ¿Estaríamos entonces?
Diputado Castro. Justamente en ese sentido, existen algunos proyectos en la Comisión de Medio Ambiente que tratan de agua. Si están ahí, solicitaría que ojalá pudiéramos pedirle a esa comisión la incorporación para descomprimir la otra y para nosotros empezar a trabajar en eso. Por ejemplo, el de glaciares también, que también están en otras comisiones, tengo entendido, pero podríamos nosotros avanzar en algunos puntos ahí. Sí, hay un mecanismo... sí. Gracias. El de glaciares se encuentra despachado por la Comisión de Medio Ambiente y está en Hacienda. La Comisión de Hacienda lo detuvo la tramitación en el periodo pasado. ¿Ya? Glaciares, ¿ya? Protección de glaciares. Y los otros proyectos no se piden a la comisión, se piden a la sala. De hecho, pedimos uno que está en agricultura y nos dijeron que no. Podemos pedir todos los que vamos a revisar el listado de proyectos de medio ambiente y vamos a ver. Yo los traigo a la próxima sesión y ahí acordamos. Yo se los pongo a disposición para que los podamos pedir a la sala. Podríamos pedir, podrían hacernos llegar quizás a los emails y de esa forma nosotros avanzar como comisión. Invito a todos los diputados para que de esa forma, quizás podríamos avanzar de esa forma un poco más rápido para no esperar hasta la próxima sesión. Si usted lo hace llegar de aquí a... El de glaciares es muy interesante. Lo que pasa es que para terminar, el de glaciares, lo que pasa es que no hay un proyecto de glaciares, tengo entendido que hay varios proyectos de glaciares. Entonces, en ese sentido, sí existen algunos proyectos, según la última pauta que yo vi hace un mes aproximadamente en la Comisión de Medio Ambiente. Secretaria, no sé si estamos hablando de lo mismo o no. Pero es que yo era la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente en el periodo pasado y le aseguro que el proyecto, le aseguro que el proyecto, claro, el que usted me está hablando es uno que impide la constitución de derechos de agua sobre glaciares. El que yo le estoy hablando es un proyecto de protección de glaciares, que es mucho más amplio. ¿Ya? A eso soy yo. Entonces, por eso le digo, yo le hago el estudio completo de todos los proyectos que están en el medio ambiente y les informo. Ahí elegimos. ¿Ya? O ahí votamos. Diputado Núñez. Sí, más allá de un tema técnico que tuvimos con la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, creo que también se puede pedir el proyecto de ley de protección de humedales. Ya, perfecto. Que no se trató en la Comisión de Medio Ambiente y que en la parte formal podemos corregir acá los temas que tenían que ver con la observación a una formulación. Sí, lo que yo estaba planteando es que nos inspiremos fin de semana. ¿Cómo no se nos va a ocurrir algún proyecto? O sea, aparte de los que plantea el diputado Castro, bueno, hay diferentes formas. Hay diferentes formas de inspiración. Lo que yo tengo entendido, no sé, nuestra secretaria nos podrá corregir, me podrá corregir, que hay un mecanismo. Primero, si hay un proyecto que esté en otra comisión, se requiere el acuerdo primero de la comisión y esa se presenta en la sala y en la sala se vota. Como aquí hay diputados de las diferentes bancadas, no, primero se vota acá, primero en la comisión, por mayoría simple, y ahí se solicita a la sala. En la sala el acuerdo es por unanimidad, y ese es el problema. Por unanimidad. No es mayoría simple. En la sala no. De todas Pero maneras, acá hay diputados de presidente. diferentes bancadas. Pues. Sí, pero lo que pasa es que esto es bastante rápido, entonces si no hay una predisposición de las bancadas, es posible que no se oponga nadie en la sala, porque no es que se vote, se informa. Y alguien tiene que oponerse, y ahí, digamos, no opera el mecanismo, pero hemos tenido experiencia en que conversando con las bancadas, ahora, como la protección de humedales no se está tratando en la Comisión de Medio Ambiente, no debería haber problema en que lo puedan entregar a esta comisión. El de agricultura estaba para archivarse, de Bien. Sí. Claro, sí. Diputada. Presidente, me atrevo a sugerir que como el diputado Núñez está de jefe de bancada, es uno de los jefes de bancada, él puede plantear esto en la reunión de comités y allí sensibilizar a todos los jefes de bancada para que después en la sala todo salga ok. Perfecto. Muchas gracias. Que haga Lo un tendremos, quedamos mandatados, diputada Hernando. que haga que haga el lobby. Ese va a ser nuestro lobby. Bien. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Toco la campana nueva.